Guasón me recordó a las pinturas de payasos tristes, aquellas que son una ironía. Un payaso se dedica a provocar la felicidad de otros y que conllevan una fuerte carga de melancolía y perturbación. Esta película no pertenece al subgénero de superhéroes, o al menos explora un espectro que en este subgénero antes sería impensable. Durante la extensión de este largometraje veremos diferentes maneras de representar un estado de ánimo que está plasmado en este tipo de pinturas. Revisando las interpretaciones que ha tenido el Guasón en distintos medios, cómics, películas, videojuegos, artes visuales y por replicación de fanáticos, es un personaje multifacético y al que cada vez más se amplía su leyenda y misticismo. Pero justo esta variedad de historias y falta de definición de su origen lo hacen impredecible, lo que seguramente él aspiraría a ser. Ha logrado instalarse en el imaginario colectivo como pocos personajes tanto populares como de culto lo han hecho. Podría apostarse que si uno quiere hablar de claves de la cultura moderna, tiene que hablarse de El Guasón y de sus incursiones en El Caballero de la Noche y La Broma Asesina. Esta nueva versión, que se estrena, dirigida por Todd Phillips, coescrita por Scott Silver y protagonizada por Joaquin Phoenix, no solo hace honor a este legado, funciona como un ejercicio de reinterpretación de un material por demás trabajado con anterioridad. Es uno de esos desestabilizadores de lo que hoy en día es una película taquillera o adaptación de un cómic, y es una serie de eventos de fuerte impacto y carga reflexiva. No existe una versión oficial de cuál es el origen de este villano, y ya desde ahí Guasón te exige tratarlo como algo que tiene base en un universo que viene de los superhéroes, pero donde ellos están ausentes, y como una historia aislada que se engloba en su propia burbuja. El protagonista es Arthur Fleck, un hombre con problemas mentales que intenta sobrellevar su vida en todos los aspectos y que falla, y es reprimido. Trabaja en una empresa de renta de payasos, vive con su madre, quiere volverse un comediante y sufre muchos tipos de abusos en la calle y por conocidos. La razón por la que esta producción desobedece el modelo de una película taquillera, a pesar de que seguramente tendrá bastante recaudación y será popular, es por cómo evita en todo momento ser entretenida, por cómo su fin principal será llevarnos a terrenos perturbadores. Resulta impresionante que tenga escenas tan brutales una película con esta distribución y alcance. Hay toda una sección de la película que está concentrada en mostrar la desolación de la vida de Arthur y su soledad. Desde aquí tenemos algo fascinante por el empleo de recursos sonoros y visuales encima de explicaciones o diálogos. Los encuadres oprimen a Arthur, o lo aíslan de objetos y paredes para que él se vea como un ser marginado. A veces lo vemos de lejos, y él luce como una persona pequeña y endeble, y el sonido resulta muy esquizofrénico, a veces por cómo se aleja o por el carácter que Phoenix le da a su risa. Él vive en una sociedad hostil. La película en su primera escena y en algunas otras sueltas menciona una plaga de ratas y basura que hay en Ciudad Gótica, motivo que genera el diálogo que describe lo arruinada que está la sociedad en la que vive Arthur. Esto llevará a lo que será el concepto nuclear de la película y la que orillará a su personaje a tener su transformación final. Arthur se cuestiona en ciertos momentos cómo la sociedad en la que vive pudo volverse tan cruel. La película no se autocompadece de su protagonista. Aquí tenemos un trato refrescante donde no se trata de volver a Arthur en alguien empático. No le ocurre el tratamiento que le dan a otros antihéroes o villanos, como Maléfica, Deadpool o el Escuadrón Suicida, donde por ser protagónicos tratan de darles un nexo emocional. Justo esto invalida críticas que se le ha hecho a la película por ser una justificación de la violencia o un comentario social nocivo. La película retrata cierto tipo de sociedad, que de entrada es una ficticia ciudad gótica, donde el mayor nexo que uno puede hacer con la vida real y donde se encuentra la metáfora del argumento es la hostilidad con la que se vive en una urbe en el día a día, cuando hacemos un trámite, en el traslado al trabajo, por mencionar algunos. Un filme con el que sería preferente compararlo sería con Relatos Salvajes, del 2014. Películas que se distancian en su tono, pero que tienen una hipótesis similar, ver hasta dónde aguanta la cordura una persona y qué reacción puede tener el espectador cuando el sujeto de prueba o protagonista deja a un lado la civilidad para atacar a su sistema.
Esto lleva a hablar de otro punto controvertido en Guasón. El uso de la violencia es catártico, claro, pero los autores de esta película no buscan que tú la aplaudas o la veas como una solución, tanto así que por eso la película tiene la resolución que tiene. Aparte, cada vez que Arthur comete un acto violento y se acerca a volverse en su alter ego, es bastante triste y aterrador todo el camino que recorre. Justo creo que toda la violencia y momentos que destapan la desoladora vida de Arthur le dan un carácter fuerte a la película. Incluso es fácil imaginar que, si tuviera otro título y no estuviera basada en un personaje de los cómics, estaría desarrollando una fama que varias películas de terror quisieran conseguir. Es estupendo cómo se trabajaron las atmósferas en esta película, el color que hay en ella, cómo se encuadra la ciudad, los momentos desagradables que ocurren en lugares sucios, incluso prestar atención en los lugares donde hay fallos eléctricos y parpadea la luz. Guasón tal vez sea una película comercial y de distribución pudiente, pero se aleja bastante de lo que es el estándar y se aproxima más a un cine de autor mínimo y personal. Y si te interesa ver otros estudios de personaje igual de viscerales, de entrada hay que mencionar las obligadas Taxi Driver y El Rey de la Comedia, de Martin Scorsese. Hay otra película que no se ha mencionado y que en México prácticamente no tuvo distribución, El Reverendo o First Reformed, protagonizada por Ethan Hawke. También cuenta con una desolación que raya en lo perturbador. Esta y Guasón rebasan la idea de qué puede ser considerado terror. Punto y aparte es la actuación de Joaquín Phoenix, empezando porque la pura idea del Guasón convive muy bien con la galería de personajes que ha interpretado Phoenix, pero también entra en juego en cómo se diferencia esta interpretación del personaje de trabajos previos. Aquí no tenemos un personaje lunático, con un frenesí por el crimen, sino a alguien traumatizado, vulnerable, que agudiza su voz. Hay una entrega en este papel, y eso se denota en todo lo que hay de caracterización, entorno y excelentemente puntuado por la actuación. El arco que tiene este personaje es mínimo, y un punto fuerte, por cómo un personaje que prácticamente no desarrolla una habilidad o poder termina siendo lo que hace. En conclusión, hay muchas razones de por qué es fascinante Guasón, pero sin duda su llegada a cines es un factor que obligará a hacer unos cambios dentro del cine de superhéroes, ante el contexto en el que se encuentra el cine y particularmente el problema de violencia en Estados Unidos. Vuelven a esta película relevante en esta generación. Y más allá de eso, estamos ante una vertiente interesante de lo que es uno de los personajes más consagrados en la cultura mainstream, que esta película contribuye a eso, y un estudio de personaje que también retrata la miseria. Dirigida por Todd Phillips, quien hiciera ¿Qué pasó ayer?, y protagonizada por Joaquín Phoenix, con las actuaciones de Robert De Niro y Zazie Beetz. Guasón es una producción de Estados Unidos y Canadá del 2019, a la que le doy una calificación de 4 estrellas y media, de 5. Esta reseña fue escrita y editada por Emilio Méndez Domínguez, con Marcos Torres en el micrófono. Eso es todo por esta ocasión. Gracias por tu atención y buena vida.